Soy Javier Chozas, soy artista, bueno, multidisciplinar como casi todos los artistas de hoy, y estoy aquí en el Bolit desarrollando la segunda parte de un proyecto que se llama La fuga de las luciérnagas, que es cuyo título viene de un ensayo de Didi Huberman que se llama La desaparición de las luciérnagas, que a su vez coge de unos artículos que publica Pasolini poco antes de morir, que tienen un título que no recuerdo, pero que se conocen como la desaparición de las luciérnagas. Todo el proyecto parte de un paralelismo entre la figura de la luciérnaga, de ese insecto frágil, que además tiene un cierto instinto suicida, ¿no? y digamos, de reflexionar acerca de este instinto, ¿no? de ir hacia la luz y suicidarse, que no es otra cosa que digamos, un efecto de la desaparición de la luz de la luna, que es con lo que los insectos se orientan. Y como decía esto, el proyecto parte de un paralelismo entre esta situación y nuestra forma de relacionarnos con los flashes o con las luces intensas a las que estamos expuestos digamos, en el uso de las redes sociales y en el desarrollo constante de nuestra identidad digital. Bueno, entonces el proyecto se estructura en dos partes. La primera que he realizado en Montpellier, en la Panacée, en el Centro de Arte Contemporáneo de Montpellier, y la segunda aquí en el Bolit. Las dos en conjunto son el resultado de una beca del ETAC, del Espacio Transfronterizo de Arte Contemporáneo. Y bueno, en este espacio concretamente, que es la torre, lo que he hecho es desarrollar una segunda parte que toma como punto de partida la idea de impacto, una idea con la que he trabajado en el pasado, y la suma a la idea de trayectoria, trayectoria que está presente en la primera parte de este proyecto, ¿no? De este modo, bueno, en esta sala vemos distintas interpretaciones, todas espaciales, de la conjunción entre impacto, reserva de la intimidad, que yo entiendo como un espacio de oscuridad, e identidad digital, que es todo aquello que tiene que ver con el reflejo, ¿no? Toda esta propuesta, todo este proyecto enlaza con mi obra anterior y también con un ensayo que escribí hace 2 años, que se llama El tiempo digital, Narciso narcotizado, en el que bueno, se reflexiona un poco acerca del desarrollo de la autorreferencialidad, de la figura de Narciso en las sociedades contemporáneas y también acerca de su relación, la relación de este desarrollo con la gestación de un nuevo modo de relación con el tiempo que he llamado tiempo digital, que principalmente consiste en un estado de suspensión de la percepción del tiempo producida por el contacto, por el uso de las redes sociales.